entonces esas bestias. Cargamos con todo el equipo de drones e hidrófonos. Vamos a descender y dejarlos al agua. Solo falta encontrar la razón de esta batalla. Quiero todas las cámaras salidas encendidas. Aquí Mortero 00. Le repito, quiero todas las cámaras encendidas. Comprendido, 00. Sobrevolamos y adelantamos el gran bajada. Recibido, Marta. 15 minutos. Aquí Alex, del equipo de vigilancia de Neuro. Sobrevolando el objetivo y descendiendo. Pronto lo adelantaremos. Bien, me parece para sugerir a los drones submarinos. En descenso. Drones submarinos casi preparados. Alex, todos en pantalla. Calibrado. Perfecto. Sección 1. 5 dispositivos de la primera sección. Listos. 7 minutos. Pareciera que siguen faltando 15 días para la quincena. Epa, acercaron demasiado ese dron. Mira, tú estás a cargo de ese equipo. Retirados a distancia segura. Solo aletazo de esas bestias y perderemos a una unidad completa. Sí, señor, reglamento.
Camarón que se duerme, con Quesky se resuelve. Si tienes un plan que no puede esperar, con Han pasado 7 días desde el glorioso encuentro entre los mayores colosos conocidos. La humanidad se ha dado un baño de agua fría y se encuentra estremecida ante la incertidumbre de nuestro destino. El mundo reclama a gritos cuál será el siguiente paso. Pero la triste realidad es que tenemos tantas preguntas como ellos. ¿Por qué estas criaturas anuncian su presencia ahora? ¿Cuál es el papel que desempeñan estos colosos en nuestro mundo o la razón de sus titánicos conflictos? ¿Qué más se esconde en las profundas tinieblas oceánicas o en las entrañas más tupidas de nuestros bosques? Sin embargo, la pregunta que nos inquieta ahora es: ¿acaso el Gran Maha sigue vivo? Tememos tanto de que ese monstruo esté allá abajo, merodeando, que aún no descendemos en busca del cuerpo de The Blue. La humanidad depositaba todas sus esperanzas en la victoria del Super Cetáceo, buscando el regreso de la normalidad. Es una lástima que ni aún con la muerte de tormentos como esa serpiente, la normalidad de la que gozábamos será recuperada. Existen más monstruos allá abajo, bestias descubiertas y por descubrir, y nuestro destino parece cada vez más delicado. Pronto nos sumergiremos otra vez en estas aguas caribeñas y veremos el cadáver de este valiente contrincante. Hoy se cumplen 16 días después de la batalla de los colosos de Bloop y el Gran Maha. No fue sino hasta el día 10 que Delirium, nosotros, volvimos a la zona de los hechos y decidimos entrar en el mar. Hemos explorado 4 de las 5 zonas designadas hasta ahora, a una profundidad promedio de 2.300 metros. Lo hemos logrado gracias a 2 nuevos prototipos exitosos de submarino, el AO2AY-01 y el torpedero Brigard. Todavía no hallamos rastros del Super Cetáceo. Hoy exploraremos la última área de posible contacto y dividiremos el equipo submarino en 2. Nuestro líder, Philip Forte, a cargo del primer equipo, ha designado un perímetro grande de drones autónomos que vigilan una sección profunda hasta la superficie. El segundo equipo, liderado por Jorge, explorará la sección del área opuesta a nosotros. Contamos con 3 barcos, 2 de transporte y la ayuda de un destructor. ¿Estamos preparados? Descenderemos en 30 segundos. Entendido, señor. Segundo equipo de exploración. Jorge, ¿me recibes? Ante claro, señor Philip. Situados en la zona designada, listos para el descenso. Excelente. Caballeros, hoy hacemos el último descenso. Tenemos que encontrar a The Blue. Inicien la operación The Blue Ojo Solo. Noveno y último descenso en marcha. Estoy asustado, señor. No puedo negárselo. Esa serpiente... Lo sé, Dylan, pero trata de calmarte. No es nuestro primer día aquí abajo, y para esto tenemos el apoyo de un Brigard y la custodia de un destructor. Menos de 400 metros para dar con el fondo. Segundo equipo de exploración a 200 metros. $50 metros sobre el fondo. Llegamos a la profundidad designada, señor. Deteniendo el descenso. Inicio de la exploración. Sonares listos. Hay bastante ruido en las lecturas.
Philip, tengo algo a 26 grados al estribor. Es un objeto grande. Hay mucha reverberación en el agua. De acuerdo. Primer equipo de exploración, rumbo 26 grados a estribor. Lo veo. Formen un perímetro. Mire eso. Cuarta muestra del cuerpo de The Bloop que encontramos. Marquen la coordenada y contacten con la flota. Debemos extraerlo. ¿Entendido? Jorge, ¿cuál es tu situación? Sin novedades. Mucho ruido en las lecturas y zonas muertas. Media y media más y culminaremos el recorrido. No hay rastro del cetáceo, señor. Me extraña que no encontremos semejante coloso. Jorge, ¿no observaron alguna perturbación en el suelo? ¿Alguna huella de gran tamaño? Negativo. No nos fijamos en el relieve. Ya tengo mis sospechas. Nosotros encontramos un resto del supercetáceo. Reanudaremos en breves la exploración. Señor, ¿me escucha? Te copio, Jorge. Ya casi completamos nuestra área designada. No hay nada. Nosotros también estamos a punto de terminarla. Nos separan 600 metros. Y ahora, señor. No está. The Bloop está aquí. ¿Qué hacemos? Me estoy replanteando muchas cosas. Jorge, ven a nosotros y observa bien el hecho. Aquí terminamos la operación. Nos reuniremos en la superficie. Todas las unidades, culminó la operación. The Bloop no está. ¿Y si te dijera que no existe solución definitiva? Saludos, ciudadanos de todos los países. Somos los encargados de Delirium. Estudiamos a los colosos y su rol en el océano. En las últimas semanas hemos atravesado una serie de contratiempos que han perturbado nuestros planes. The Bloop no fue encontrado. ¿Cómo es esto posible? No podemos negar el pánico que hubo en nuestro equipo. Estallaron cientos de preguntas. Formamos una reunión entre los miembros de la organización y discutimos varias hipótesis para encontrar la respuesta a esta incógnita. La primera suposición dictaba que The Bloop, tras descender al fondo, fue devorado por algo más grande o muchas bestias grandes. Sin embargo, lo descartamos inmediatamente porque hubiesen quedado restos enormes. Además, comerse un monstruo tan masivo en solo 16 días parece imposible. La segunda hipótesis decía que algo más grande no devoró a The Bloop, sino que se lo llevó. Aunque esto suene insólito, podría tener sentido por razones que explicaremos luego. Incluso un miembro de la misma especie de The Bloop pudo hacerlo. No obstante, tampoco era la teoría más aprobada, porque nunca hubo sospechas de alguna otra criatura cerca de gran tamaño, ni sonido en los hidrófonos, ni visual. Finalmente, todos coincidimos en la última teoría. The Bloop seguía vivo. En un principio estábamos incrédulos y la hipótesis no sonaba alentadora. Todos observamos a The Bloop caer a las profundidades. Por si fuera poco, era un animal que necesitaba aire puro y nunca lo vimos emerger. Sin embargo, en una reunión posterior, dimos razones convincentes para creer que estaba vivo, y para ello fue necesario mostrar el monitoreo que llevó el equipo de The Bloop durante su recorrido en busca del Gran Maha. Verán, durante su aparición en el Pacífico, el supercetáceo fue vigilado día y noche por satélites y helicópteros. Hubo días en los que el monstruo desaparecía en las profundidades del océano durante 3, 6, 2 y hasta 10 días. Luego, volvía a emerger para respirar. Delirium la tuvo difícil para seguirle la pista. Tomando en cuenta este primer dato, estaba claro que los pulmones de The Bloop tenían una capacidad monumental de sostener la respiración. Es probable que los pulmones ocupen casi un tercio de su cuerpo. El segundo dato para avalar la hipótesis de que sigue vivo se descubrió luego de sacar los trozos de carne de The Bloop. Los biólogos y Philip notaron que, donde existían lesiones en los vasos sanguíneos y arterias, residía un líquido espeso y amarillento, parecido a un moco, posiblemente un tipo de fibrina. La resistencia de este líquido era tal que impedía que la sangre escapara.
cumplía su función incluso después de 16 días a la intemperie, resistente a la descomposición, alterado únicamente por la hambrienta fauna allá abajo. Esto permite explicar por qué los colosos dejaban de sangrar a los pocos minutos y por qué las heridas volvían a sufrir hemorragias si recibían un golpe, porque la pared de moco se destruía. Es probable que este efecto fuera potenciado por la constricción de venas y arterias, facilitando una veloz coagulación efectiva, siempre y cuando el tejido estuviera vivo. Detrás de la pared de moco en los restos recuperados ya había coágulos en formación. El Gran Maha Acompáñame a un día de filmación con L'Oréal París. Yo ya preparé mi pelo con esta Collagen Lifter en casa. Advertencia, el video que está... Coágulos en formación. El Gran Maha compartía un líquido similar, pero ese será un tema para después. No es difícil imaginar que estos colosos tengan mecanismos de supervivencia mucho más avanzados de lo que aparentan, y estos datos son prueba de ello. Bestias tan grandes dispuestas a pelear no deberían ser tan fáciles de matar. El único dato que Philip no pudo confirmar fue la sospecha de que el suelo marino había sido perturbado por una masa grande. Pero falta más. Dado el tamaño de estas bestias, sus organismos deben contar con al menos 2 corazones o más, o arterias con capacidad de contracción armónica e independiente, parecidas a un corazón. Si esto es así, también es posible teorizar sobre sistemas circulatorios independientes, lo que significa que una hemorragia en uno de los sistemas no ocasionará la muerte del individuo. En consecuencia, la ventaja evolutiva convierte a estos seres en organismos absurdamente difíciles de matar. Por lo tanto, la hipótesis se convirtió en teoría y describió. The Blue quedó inconsciente ante la gran pérdida de sangre de uno de los sistemas circulatorios y la magnitud del dolor. El Gran Maha lo liberó rápidamente de su yugo y huyó a algún sitio más seguro, pues era vulnerable y estaba herido. Sin nuevas alteraciones externas, el cuerpo de The Blue hizo todo lo posible para detener las hemorragias con el uso de constricciones, el moco y la veloz formación de coágulos. El organismo lo logró y le permitió a The Blue reponer sus reservas de sangre y recobrar la conciencia. Por otro lado, cuando el Gran Maha cortó su circulación de oxígeno al apretarlo, lo obligó a reabastecer sus reservas de aire. En consecuencia, el cuerpo de The Blue reinició el tiempo máximo de buceo y le permitió permanecer bajo el agua por lo menos 10 días más, suficiente tiempo para recuperarse y huir. Sin embargo, todavía quedaba una incógnita al aire. Si tarde o temprano The Blue tenía que emerger, ¿por qué no lo detectamos cuando lo hizo? Como recordarán, han pasado más de 30 días desde la batalla. La respuesta a esta pregunta quizás sea que Delirium limitó el perímetro de vigilancia a un radio demasiado corto. Por lo tanto, es probable que, antes de emerger, el supercetáceo se alejara mucho del punto donde zozobró, fuera de nuestra vista. Nos olvidamos de que incluso para The Blue, el océano es un sitio demasiado grande. Solo nos quedaba rezar por la fortuna de que algún satélite lo pillara infraganti, pero no tuvimos suerte. Para concluir con este fragmento, debemos aclarar que la hipótesis de que algo se llevó a The Blue, sea un miembro de la misma especie o no, no puede ser desmentida. Simplemente creemos que es poco probable. Pudo haber sido una especie distinta en busca de un mejor lugar para alimentarse, o un miembro de la especie del supercetáceo esperando el fin de la batalla para alejar a su compañero caído del combate. Meras suposiciones. Ahora bien, en el consenso también se debatió por qué The Blue perdió con relativa facilidad. Se tomaron en cuenta varios factores y se estudió su anatomía. Aunque pareciera que el hecho de respirar oxígeno puro fuese una desventaja para el supercetáceo, la realidad es que contar con pulmones tan grandes puede ser una ventaja, dependiendo del rival a combatir. Unos pulmones de tal tamaño aligeran el peso de la bestia, dándole mayor movilidad, flotabilidad y reduciendo el esfuerzo requerido para nadar. El aire almacenado sirve como amortiguador a la hora de la sumersión honda, y esta es una de las características que le permite a The Blue ser una criatura de agua profunda. Es pertinente comparar a The Blue con sus primos los cachalotes, ambos cetáceos buceadores. Al igual que en el sistema óseo de los cachalotes, con certeza las costillas del supercetáceo no están conectadas directamente a la columna vertebral. Las grandes presiones del océano comprimirían el cuerpo del coloso sin que fuese aplastado, y su flexibilidad, la resistencia del sistema óseo y el aire almacenado en sus pulmones lo harían resistir.
Gracias a estas características, The Bloop es mucho más veloz que el Gran Maha, pero su robustez suprime el potencial de su agilidad, cuyo rival sí posee. No obstante, la serpiente supo aprovechar estas características de The Bloop en su contra. Para ejemplificarlo, durante la batalla, la criatura intentó atacar las aletas del supercetáceo hasta que lo consiguió, quitándole mucha maniobrabilidad. En el primer intento, The Bloop pegaba sus aletas al cuerpo para evitar resistencia con el agua. Sin embargo, en la segunda ocasión, el cetáceo descendía en picado, a una velocidad vertiginosa. Quizás sus instintos lo traicionaron al expandir sus aletas para reducir velocidad. Esa fue la oportunidad perfecta para el Gran Maha. Al apretar sus pulmones y asfixiarlo, la serpiente obligó a The Bloop a priorizar la renovación de oxígeno para sobrevivir, y aprovechó la ocasión para morder la cola. Estas mordidas estratégicas redujeron las posibilidades del supercetáceo. Una de las mayores diferencias en el poder de ataque de estos monstruos es la mordida. Los dientes del Gran Maha están hechos para desgarrar y destruir. Toda su cabeza está diseñada para proporcionar seguramente la mordida más implacable del océano. Todo lo que esta serpiente muerda lo hará pedazos. Por otro lado, la mordida de The Bloop está diseñada para sostener y atrapar. El enorme diámetro de su boca le permite capturar a sus enemigos muy sencillamente. Otro monstruo no habría podido escapar de él. Sus dientes son anchos y filosos, pero de poca longitud, incapaces de perforar hasta órganos vitales. Aún así, su enorme fuerza pudo fisurar los huesos de su rival. El supercetáceo, por su complexión, es mucho más fuerte que el Gran Maha, pero es una fuerza que no supo dominar, dada su inexperiencia. Este detalle nos lleva al siguiente punto a favor de su derrota. The Bloop es un ejemplar muy joven. En su primera aparición, dato que reclutaremos otra vez, medía unos 70 metros de largo. Si se pensaba que eso era masivo, la sorpresa ante su posterior crecimiento sería incalculable. Tiempo después, la criatura, en cuestión de pocos meses, creció descomunalmente hasta alcanzar los 351 metros de largo. Quizá este crecimiento sea signo de madurez adulta, y el The Bloop que vimos no era más que un adolescente, carente de cicatrices importantes y, por lo tanto, un inexperto guerrero. Es muy probable que el Gran Maha haya sido su primer gran rival, y si es así, entonces la comunidad científica estará muy impresionada por la valentía de este monstruo, o tal vez la insensatez. Se debe hacer un inciso. Tras revelar al público que The Bloop era un supercetáceo, estalló una revuelta entre las poblaciones del mundo, una contradicción. Nació entonces la lógica pregunta: ¿cómo es posible que estos monstruos tan masivos, con la facultad de medir más de 300 metros y la necesidad de respirar en la superficie, no hubiesen sido descubiertos hasta el año 2022? La pregunta no tiene respuesta, porque la realidad es que la existencia de la especie de The Bloop dejó de ser un misterio desde antes de escucharse el mítico sonido de la bestia en 1997. En enero del año 1991, se captó en cámara esta imagen. Cada año, Esta es la fotografía del lomo de un ejemplar de 200 metros en el Pacífico, tomada desde un buque petrolero, a 120 leguas de las costas de Chile. Sin duda alguna, esta noticia puede parecer inaudita para la población, pero el temor de los gobiernos a que tal descubrimiento ocasionara pánico entre sus ciudadanos impidió que la información fuera revelada. Y ahora las autoridades del mundo se arriesgan a perder la poca credibilidad que tenían. Es por eso que Philip sugirió a sus superiores que fueran transparentes con la población, y gracias a ello es que podemos ahora contar esta información, revelar nuevos detalles y destruir contradicciones. La primera especie categorizada como coloso en este mundo fue la especie Labodotype macrostoma, a la que pertenece The Bloop. Todo material tomado hasta el 2022 sobre esta especie era considerado por las autoridades como clasificado, y fue silenciado en las sombras. Los capitanes tenían prohibido hablar de esto. Pero cuando una serpiente marina apareció de la nada por verdadera primera vez, nada podía ocultarse ya. La presencia de los colosos en este mundo y su próxima y eterna estancia entre nosotros. ¿Por qué es importante saber esto? Verán,
Aunque se hubieran tomado fotos de la especie llamada labodotipo, el registro fotográfico sigue siendo muy escaso. Estos supercetáceos son una especie muy tímida. Philip sospecha que huyen de los humanos y que, con ayuda de una posible facultad para la ecolocalización, pueden saber si un barco está cerca y huir. Sumado a ello, la facilidad para aguantar 10 días bajo el agua o hasta más hacen de esta especie un tesoro difícil de ver, incluso portando tamaños masivos. Sin embargo, dentro de esta especie nació la excepción, y ese ejemplar es de Bloop. ¿Por qué afirmamos esto? Primero, hasta el momento, los pocos encuentros con labodótipos fueron efímeros. Jamás hubo hostilidad ni intenciones de saber qué éramos por parte de la especie. No obstante, el primer avistamiento grabado en video fue el de The Bloop y fue una tragedia, pues el supercetáceo engulló a un ser humano. Mas dado el historial pacífico de la especie, Philip y otros biólogos piensan que este encuentro fue mera confusión. En el reino animal suele ocurrir que ataques de tiburones, por poner un ejemplo, suceden porque el depredador confunde al humano con una presa. Es fácil asimilar que aquello que sucedió con The Bloop fue lo mismo, y para prueba de que este supercetáceo se trata de un ser manso, existen fotos del mismo ejemplar ya crecido junto a embarcaciones pequeñas, medianas o junto a imponentes barcos petroleros o contenedores. Hubo más encuentros solamente con este ejemplar que con el resto de la especie, y todos fueron pacíficos excepto el primero. The Bloop siempre se mostró como un animal curioso. Cuando estaba junto a las embarcaciones, se movía con extrema cautela, y parecía hacerlo más por cuidar a quienes lo rodeaban que por temor o discreción ante un predador. Se recomendó a los barcos que apagaran sus sonares para evitar dañar al labodotipo cuando estuvieran cerca, aunque fuera posible que lo que para las ballenas sea una pesadilla, para él sean apenas cosquillas. No lo sabemos todavía. Su presencia en el Pacífico no significó un peligro en absoluto. El océano Atlántico nunca envidió tanto a su vecino, y los capitanes le tomaron cariño a este animal extrovertido. Y ahora que puede hablarse libremente de su existencia, habrá miles de anécdotas que contar. Lágrimas se derramaron tras su derrota, pero ahora surgen nuevas esperanzas y nuevas dudas. Esta especie debe ser investigada a fondo como el resto de especies de este mundo, pero lo más importante es abordar su rol en el océano y qué importancia tiene. Sabiendo que The Bloop es un ejemplar muy osado, podemos inferir que esta personalidad influyó en su manera de combatir. Al analizar la batalla es notable su forma tan bruta, agresiva e impertinente de atacar. A diferencia del Gran Maha, The Bloop no pensaba sus ataques con demasía, y simplemente buscaba explotar sus ventajas, como su velocidad o su fuerza. Era un coloso destinado a perder contra un rival más experimentado. La inexperiencia, la insensatez, la juventud de The Bloop y en suma la inteligencia de su adversario fueron los factores que se dieron la derrota al supercetáceo, pero no la muerte. Ahora solo queda investigar por qué The Bloop fue en busca del Gran Maha, en otro océano, en un lugar fuera de su casa. Es algo que todavía no tiene respuesta. Pronto, el Gran Maha será foco de debate y explicaremos todo lo que de él se sabe hasta ahora. Sigue siendo un monstruo misterioso. No sabemos qué hace o de dónde viene, pero tampoco es el único ser descubierto que representa un enigma para nosotros. Hay más, y pronto sabrán cuáles son.